Shana Tová para Israel en este día. Luego el martes próximo, el día 11, cuando entre el sol y suene el shofar, comenzará el día más importante para el pueblo judío, el día del perdón, el día de Yom Kippur, un día fundamental dentro de lo que tiene que ver con todo el calendario de fiestas judías. Sin duda un día que es fundamental dentro de lo que es la relación del pueblo de Dios. Pero no vamos a hablar ni del Año Nuevo ni de Yom Kippur. Yom Kippur lo hablamos ya hace unos años, hablando acerca del perdón, y no vamos a repetir el mensaje, por supuesto. Pero vamos a usar solamente como introducción lo que sucede entre estos dos acontecimientos, o sea, los días entre el Año Nuevo judío y Yom Kippur. Para Israel, para el pueblo judío, son días de reflexión, son días de mirarse hacia adentro, son días de considerar la relación de cada uno con Dios, son días de pensar en muchísimos aspectos en cuanto a la vida de una persona. Son días realmente fundamentales donde en algunos casos, hay ayuno, hay tiempo, ya digo, de reflexión, hay tiempo en el cual se hace balance de todo el tiempo que ha transcurrido, del año que ha pasado, y mirando hacia las mejores cosas y hacia lo que hay por delante. Como digo, solamente lo uso como introducción porque lo que quiero que meditemos es precisamente en el concepto de lo que implican esos días, que en estos días está celebrando el pueblo de Israel, y es acerca de la importancia de un examen personal, de un autoexamen. Nosotros como personas examinamos muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Cada día prácticamente examinamos lo que compramos, los documentos que firmamos, los compromisos que contraemos, nos examinamos si queremos conducir. Aquellos que están en lugares de estudio, por supuesto, saben que perfectamente bien de que hay un momento determinado dentro de todo que hay un examen. Vamos al médico y el médico nos dice que tenemos que examinarnos, ¿verdad que sí? Nos hacemos una analítica para saber cómo estamos físicamente. Es decir, que examinamos una enorme cantidad de cosas, o nos examinamos en una cantidad enorme de cosas, o variadas, pero sin embargo nos olvidamos de la más importante, y es lo que dice 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Precisamente esta es la parte más importante y es la que menos importancia le damos, la que la dejamos de lado, la que nos olvidamos de ella, la que aparcamos y consideramos una enorme cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra vida y tienen su importancia, por supuesto, no digo que no, pero nos olvidamos precisamente de lo que dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos. En otras palabras, lo que dice ahí, y parafraseando un poquito el versículo, es: examinaos a vosotros mismos para estar seguros de que estamos pisando terreno sólido, de que estamos en fe. Examinaos a vosotros mismos para que no nos estemos engañando a nosotros mismos, para saber si nuestra fe es genuina, si es real. Probado, dice él, también el mismo versículo. Ahora, no debemos olvidar lo que dice el profeta Jeremías, y esa es una de las razones fundamentales de por qué debemos tener en cuenta este aspecto de la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Es decir, que podemos o cabe la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos y estemos creyendo algo que no es correcto, estemos haciendo algo que no es correcto. O, dicho de otra manera, y yo he usado este término más de una vez, que estemos en la religión evangélica, pero no tengamos una relación real con el Señor, que no estemos realmente convencidos de haber creído, estar seguros de que hemos creído de la manera correcta. Las religiones siempre forman hipócritas, gente con conceptos distintos, gente falsa, gente que no tiene ningún sentido en lo que está haciendo. O sea que hablamos de religiones falsas y hablamos de gente falsa, hablamos de personas que profesan una religión y dicen, pues sí, es una religión y nada más. O sea, no hay ninguna convicción espiritual en lo que están haciendo. Pero sin embargo, no miremos tanto hacia afuera, sino que miremos hacia adentro, porque
la iglesia evangélica también forma religiosos no convertidos, forma personas que pasa el tiempo y piensan de que son hijos de Dios, pero que sin embargo no han dado el paso importante de confiar en Jesucristo como único y suficiente Salvador. El conocimiento bíblico, el conocimiento de las verdades de Dios no hace cristiano a nadie. Podemos saber muchísimo de la Biblia. La prueba está de que, por ejemplo, hay incrédulos que saben muchísimo de la Biblia y pueden enseñarnos a nosotros, y a veces nos da vergüenza escucharlo porque saben más que nosotros. Pero, sin embargo, no hay en ellos una verdad genuina, una nueva vida en Cristo. En la Biblia nos habla de muchísimos ejemplos en cuanto a esto. ¿Recuerdan de Nicodemo cuando se acercó al Señor por la noche? ¿Quién era Nicodemo? Dice que era un fariseo, decía de la secta que era fiel guardadora de los preceptos de Dios, que era pero tremendamente ortodoxa en cuanto a lo que era la fe judía. Y Nicodemo era uno de los líderes, era un maestro, era una persona que no era alguien del montón, sino que era un líder dentro de la comunidad judía. Y se acerca a Jesús para indagar, para aprender algo más, para aumentar, en fin, por una serie de cosas que no vamos a imaginarnos, por esto que no lo dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. No importa lo que tú pienses de ti mismo, no importa lo que tú creas de ti mismo, no importa lo importante que sea dentro de la comunidad. Tú tienes que nacer otra vez, y si no naces otra vez, de nada te sirve todo lo que sepas de la ley, del libro de la ley, que te lo sabes de memoria, por supuesto, pero que no te sirve de nada si no hay esa experiencia personal con el Señor. El apóstol Pablo, y nosotros decimos siempre el apóstol Pablo, pero Saulo de Tarso dice, hablando acerca de su testimonio, que él era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, dice en cuanto a la ley irreprensible. Miren lo que dice, irreprensible, o sea que no había absolutamente nada, pero nada de nada, que pudiera ser señalado como que no era cumplidor, fiel cumplidor de la ley. Y sin embargo, no era hasta que no se encontró con el Señor en el camino de Damasco, no era un real hijo de Dios, simplemente era un religioso y nada más. Por eso digo, el conocimiento no hace cristiano, hace religiosos y nada más. De ahí que sea importante lo que dice aquí Pablo en Corintios, examinaos a vosotros mismos, O sea que Pablo se dirige a estos corintios de una forma muy especial, pero también se dirige a cada uno de nosotros. Ahora, la iglesia de Corinto era la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. Cuando leemos 1 Corintios nos horroriza pensar que había personas que se llamaban cristianos y que estaban haciendo las cosas que estaban haciendo. De tal manera que Pablo dice que ahí había divisiones, había chismes, había fornicación, había idolatría. Les habla de carnales y no espirituales. Nosotros leemos unos cuantos versículos de en 1 Corintios capítulo 11 en el tiempo de la Cena del Señor, pero todo esos otros versículos, antes y después de lo que nosotros solemos leer, habla de los abusos que había en el tiempo de la Cena del Señor. Es increíble, porque había unos que comían antes y unos que comían después, unos que traían un montón de comidas y se enorgullecían de la abundancia, y había otros que tenían tal vez un poco de pan y un poco de agua y nada más. Y algunos tal vez tendían su mesa llena de alimentos y mientras el otro se comía su mendrugo, mirando cómo había aquella abundancia. Unos se bebían demasiado vino, otros tal vez no lo tenían. Es decir, había una tremenda falta de respeto hacia los demás, un tremendo abuso acerca de estas cosas. O sea que todo esto, poniéndolo todo en un solo paquete, nos dice, pero ¿qué clase de iglesia es esta? ¿Qué clase de iglesia es esta de Corinto? ¿Qué clase de iglesia? Y yo me pregunto, ¿querríamos nosotros ser miembros de esa iglesia? ¿Verdad que no? Por eso dice Pablo, examinaos. ¿Y saben por qué? Porque luego cuando entramos en 2 Corintios, donde trata Pablo otra clase de temas, pero sin embargo los versículos anteriores al capítulo 13, o sea, en el 12 y los últimos del 12, dice, me temo que cuando llegue no os halle como yo quiero.
En otras palabras, Pablo había exhortado, había mostrado a aquellos cómo debían comportarse y sin embargo dice, me temo que las cosas no han cambiado. Y dice aquí el versículo 20 del 12, dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Caray, todavía en lo mismo. Todavía había pasado el tiempo desde la primera carta hasta esta y todavía estaba en lo mismo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estuvieran exactamente en la misma condición? Por eso ahora le dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, porque a ver qué hay de genuino, a ver si estáis en la fe, a ver si os estáis engañando vosotros mismos, a ver si estáis pensando que soy cristiano, pero haciendo una cantidad de cosas que no coincide con lo que revela la palabra de Dios. Examinaos, porque es importantísimo que tengáis en cuenta qué es lo que realmente sois. El autoexamen es realmente importante, así como es importante que nos examinemos para una cantidad de cosas, pero el autoexamen es sumamente importante porque nos muestra realmente en qué lugar estamos. No estamos diciendo que uno sea creyente o no creyente, no estamos diciendo que nos está señalando, bueno, seré o no seré, pero de todas maneras hay algo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, en el momento en que el Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa con los apóstoles, la última cena, antes de ser crucificado, y estaban allí comiendo, y de pronto soltó algo que conmovió a todos los 12 que estaban con el Señor? Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía quién le iba a entregar, por supuesto que lo sabía. Y quien le iba a entregar sabía que él le iba a entregar. Y ahí terminaría la historia. Pero no terminó la historia ahí, porque todos se hicieron esta pregunta. ¿Soy yo, Señor? Ahora, ¿por qué Pedro, por qué Juan, por qué Mateo, por qué tantos otros estaban diciendo, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué se preguntaban? Y es una buena pregunta. Es una excelente pregunta la que se hicieron, porque lo que estaban diciendo es, a ver si mi corazón engañoso me está dando un mensaje distinto de lo que debería ser. A ver si hay algo que no está correcto. Señor, muéstrame qué es realmente lo que pasa en mi vida. Señor, muéstrame qué realmente hay de genuino, qué hay de falso, qué es lo que hay en mí. Y entonces dice, Señor, ¿soy yo acaso el que voy a hacer esto tan tremendo? Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en fe, si vuestra fe es genuina. Pablo estaba precisamente hablando de este aspecto tan importante. ¿Saben por qué? Porque el autoexamen es fundamental para mostrarnos cuál es nuestra real condición espiritual delante de Dios. Como dije, nos examinamos para un sinfín de cosas, pero no nos examinamos a nosotros mismos para ver si nuestras actitudes, si nuestros pensamientos, si son acorde con la revelación de Dios. Porque el autoexamen precisamente es lo que hace, mostrar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo que compartimos, lo que guardamos en lo profundo de nuestro ser, en nuestras entrañas, lo que no revelamos absolutamente a nadie, pero que Dios los conoce. El autoexamen es de mucha ayuda, sobre todo cuando tiene que ver con relaciones interpersonales. Por eso Jesús dijo en forma bien clara en el Sermón del Monte, no juzguéis para no ser juzgados. Y también habló acerca de no mirar la paja del ojo ajeno, porque en un autoexamen nos damos cuenta de que tenemos una viga. Precisamente por eso, no miréis la paja del otro, porque si eres honesto y sincero, te darás cuenta de que las cosas no están totalmente claras. Recuerda, por ejemplo, el pasaje bien conocido acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio y fue traída delante del Señor para que el Señor diera palabra de juicio sobre ella. Y dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. En el momento en que Jesús dijo eso, hasta el momento que se retiraron, ¿qué fue lo que hubo?
Un autoexamen. Un autoexamen. Y entonces todos aquellos que miraron hacia adentro se dieron cuenta de que había más cosas para condenar en ellos que en la mujer que estaba allí delante del Señor. El autoexamen nos muestra nuestra condición y nos conduce al arrepentimiento. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Se había ido a un lugar lejano, había dilapidado toda su herencia, terminó cuidando, para un judío eso era tremendo, cuidando cerdos, y no solamente eso, sino anhelando comer la comida que comían los cerdos. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo un autoexamen y dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de comida y yo estoy aquí mirando cómo comen los cerdos y deseando comer lo mismo que comen ellos. Se hizo un autoexamen y se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su propio padre. Y dijo, volveré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que el autoexamen conduce al arrepentimiento. ¿Cuánto nos damos de calificación en este autoexamen? ¿Cuántos puntos nos damos? Ahora, ¿por qué necesitamos examinarnos? Porque hay aspectos de nuestra vida que debemos tener muy presente, muy en cuenta y que debemos tener precisamente mucho cuidado de que sea de la forma correcta. Hay 3 áreas que debemos cuidar en ese autoexamen. En primer lugar, un examen personal o un examen de nuestra propia vida. Ahora, cuando miramos nuestra vida, a veces hay áreas que descuidamos y hay áreas que cuidamos más según qué y según cómo. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra vida debemos tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos tripartitos. O sea, la Biblia habla de que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23 dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el primer aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el cuerpo. Ahora, la importancia del cuerpo se desprende de lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios como culto racional. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Pablo, consciente precisamente de esta realidad, cuando habla acerca de la vida cristiana como correr la carrera, la vida cristiana como aquel que va corriendo en el estadio, usando la similitud de los Juegos Olímpicos, que va pensando en lo que va a recibir, de todas maneras dice, golpeo mi cuerpo para que no sea que llegue a ser reprobado luego de haber estado predicando a tanto. Ahora, ¿por qué el cuerpo es tan importante y por qué debemos cuidarlo de manera especial? Ahora, algunos sí que lo cuidamos más que otros. Que la peluquería, que la belleza, que las cremitas, que lo que sea, ¿no? Pero cuidamos cierto aspecto del cuerpo. Hay otro aspecto que es muy importante y eso es la parte fundamental. ¿Por qué es fundamental el cuerpo? ¿Por qué? Porque es el estuche del alma. O sea que el alma se expresa a través del cuerpo. Nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo se expresa a través del cuerpo. Y muchas veces hacemos cosas en respuesta a lo que nosotros deseamos, dañando el cuerpo. Y cada uno de nosotros sabe cómo lo dañamos. No debemos olvidar esto. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que este cuerpo pertenece al Señor. De ahí que en el autoexamen debemos tener en cuenta esto. Cuido mi cuerpo, no en el sentido físico, pero cuido mi cuerpo en el sentido de aquello que es expresión
manifestación, demostración de lo que es nuestra alma para el Señor. Dice Corintio, y esto es bastante serio, que en el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Daremos cuenta de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Corintios también, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuidemos el cuerpo, en un buen sentido, porque es realmente importante. Examinémonos para ver cómo está esta parte importante de lo que dice la palabra de Dios. Luego tenemos el Espíritu. Dice Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eclesiastés dice que el polvo que vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Santiago 2:26 dice el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuál es la importancia del Espíritu? Es evidente precisamente por lo que dice David luego de haber pecado contra Dios. Y oró de esta manera: renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu es la parte más importante y es la que nos relaciona con Dios. Por eso decimos que la persona que no tiene al Señor está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay conexión con Dios. No llega la señal. Usando la similitud de un teléfono, no hay comunicación, porque está cortada esa parte. Nuestro espíritu es el hilo conductor que nos conecta con Dios. Es inútil creer que Dios nos escucha y que nos oirá si el espíritu está cortado, si está quebrado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu Santo viene a nosotros, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De ahí que sea importante que examinemos precisamente cómo está nuestra relación con Dios. Luego viene una parte también muy importante que es examen de nuestra relación con nuestros semejantes. Ahora, ¿quién es mi semejante o quién es mi prójimo? Si vamos a usar la palabra que más está común en la Biblia. ¿Quién es mi semejante? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi amigo, mi prójimo es mi compañero, mi prójimo es el que me compra, mi prójimo es el que me vende, mi prójimo es el que está sentado a mi lado en el autobús, en el tren, mi prójimo es el que se cruza conmigo en la acera mientras caminamos. Mi prójimo es el que está a vuestro lado, ahora aquí, a tu izquierda y a tu derecha. A tu izquierda y a tu derecha. Ese es tu prójimo. En resumen, prójimo es una relación importante. Ahora, ¿cómo es mi relación con mi prójimo? Precisamente eso es otro aspecto de lo que tiene que ver con el examen. Esta definición nos lleva a algo muy importante. ¿Cómo es mi relación personal con aquellos que son mis prójimos, mi hermano en Cristo o cualquier persona que no conoce al Señor? ¿Saben una cosa? Esto nos lleva también a otro aspecto y eso toca muy de cerca todo lo que tiene que ver con mi relación, con mis relaciones personales. Los otros días en uno de los programas que a nosotros nos gusta mirar, dijo un español, aclaro esto para que no digáis que viene de por allá, dijo, ¿cuál era el deporte nacional de España? No, no es el fútbol. Según lo que dijo él, no es el fútbol. El deporte nacional de España es la crítica. Lo dijo tal cual. ¿Y sabe una cosa? Lamentablemente es así. Lamentablemente nos encontramos muchas veces con personas, con nosotros criticando a otros, causando herida, ofendiendo, no actuando rectamente con nuestro semejante. La Biblia es bien clara en cuanto a eso. Y una de las cosas que dejó bien claro Dios en su palabra, pensando ya desde el Antiguo Testamento, cuando hablaba acerca de precisamente de la relación en cuanto a los semejantes, lo dijo bien claro, que la relación en unos con los otros es fundamental en lo que tiene que ver con nuestra vida. Vamos a leer unos versículos, bueno, si queréis, no para más rápido,
en Levítico, si lo encontrás rápido podéis leer Levítico. De todas maneras, Levítico 19, dice versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los fariseos, queriendo tentar al Señor Jesucristo, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Pero el segundo es semejante. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cabe la pregunta, ¿cómo nosotros amamos a nuestros prójimos? Porque dice aquí, es una palabra que tiene una connotación muy importante, porque cabe preguntarnos también, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Preguntémonos, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Seguro que nos amamos muy bien, seguro que nos damos palmaditas, seguro que nos acariciamos porque somos buenos. Dice la palabra que debemos amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Jesús dejó bien claro cuál era la importancia de la relación personal. Cuando dijo, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene, no que tú tienes, que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Pero no lo hagáis de la otra manera. Efesios capítulo 4 y versículo 2 dice que nos debemos soportar con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. A veces cuesta, ¿no? ¿Verdad que sí? Según qué, a veces cuesta, pero sin embargo la Biblia es bien clara en cuanto a eso. Debemos no solo, va más allá de lo que podría ser, digamos, lo normal. Dice soportarnos. O sea, que si hay algo que no nos gusta, pues lo soportamos y nos aguantamos, y así lo dice bien claro. Dice Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero sin hacer acepción de personas, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y Romano dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, pensemos en maneras o en formas de motivarnos, de incentivarnos al amor y a las buenas acciones. Y otra vez cabe la pregunta, ¿cuánto nos damos de puntuación en esto? Damos el examen. Nos damos un 1, un 2, un 3, un 5, un 8, un 10. ¿Cuánto nos damos en nuestro examen personal? Y luego tenemos lo último, que es nuestra relación con Dios. Porque precisamente eso es lo que hace el judío. Se examina a sí mismo, se examina en su relación con los semejantes y también se examina en su relación con Dios. Y cabe también para nosotros. Exactamente igual. Por eso lo usé como introducción. ¿Por qué? Porque cabe exactamente igual. Debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos a nuestra relación con nuestros semejantes y también en nuestra relación con Dios. Y ¿saben una cosa? Las dos primeras opciones tienen mucho que ver con la tercera. Porque no podemos decir que nosotros que tenemos una excelentísima relación con Dios si fallamos en los dos primeros puntos. Si fallamos en nuestro examen personal, si fallamos en nuestro examen, en nuestra relación con nuestros semejantes. O sea que Dios espera que los dos primeros aspectos del examen, los dos primeros puntos del examen, estén de acuerdo con el tercero, porque si no, no llegamos al aprobado, si no, no llegaremos a tener un 10, si no, no llegaremos. Por eso dice en forma bien clara, que cuando te acerques a Dios, lo hagas con un corazón sincero, Hebreos 10, 22, con plena seguridad en cuanto al examen personal y saber de que estáis en fe, con plena conciencia, con una conciencia limpia, sabiendo que tienes buena relación con tus semejantes. Y entonces el resultado de los exámenes anteriores puntuará
para el examen final, o sea, en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra calificación? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto nos importa que nuestra relación con Él sea de acuerdo a la palabra de Dios? David dijo de forma bien clara cuando fue enfrentado a su pecado: pequé contra Dios. Se examinó a sí mismo, consideró su relación, consideró su estado, pero sobre todo se dio cuenta de que en el tercer punto fallaba. Y entonces dijo: pequé contra Dios, perdona mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos. El fariseo y el publicano tenemos otro ejemplo. El publicano no se examinó a sí mismo, solamente veía lo que él quería ver. El publicano se miró hacia adentro y dijo: acuérdate de mí, porque soy un hombre pecador. O sea, no hay nada bueno dentro de mí. Perdona mi pecado. Por eso dice Corintios: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, para ver qué hay de genuino, cuánto hay de real. Punto 1, punto 2, punto 3. Un examen de 3 puntos, y los 2 primeros puntuarán para el tercero. No importa lo importante que yo soy, no importa el concepto que tengo de mí mismo, no importa lo que los demás piensen acerca de mí, la única manera de recibir un aprobado es cuando examinamos estas 3 áreas fundamentales en nuestra relación con el Señor. Y finalizamos, y quiero leer con vosotros del Salmo que fue leído en la lectura bíblica, pero los últimos versículos 23 y 24, no sé si lo tenéis, podéis poner en la pantalla, podemos ponernos de pie y leerlo todos juntos a estos 2 versículos. El Salmo 139 y el versículo 23 y 24. Y podemos leerlo todos al unísono y quedarnos con eso que dice la palabra de Dios, que realmente es importante para cada uno de nosotros, y de esta manera terminamos. Leamos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Señor os bendiga.